¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. El día de hoy, pues, voy a abordar el tema de diseño de redes sanitarias. En este, voy a poner en presentación. Ok, vamos a hablar al respecto de 4 temas. El primer tema va a ser las normas de diseño de red hidráulica. El segundo será normas de diseño de red de drenajes. El tercero sería el de drenajes pluviales. Y el cuarto, pues la presentación de los planos para las municipalidades. Ok, en la lección 1, pues aquí hablamos con respecto a que en Guatemala existen algunas normas técnicas de diseño de red de agua hidráulica, perdón, de red de diseño hidráulico. Pues básicamente aquí nos de Reglamento de Construcción de Guatemala, donde hace referencia en el artículo 58, perdón, en el Podrías artículo, ponerlo, podrías prender la presentación del PowerPoint, es que lo tenés en pantalla de computadora y no se ve la pantalla completa, sino se ven las pantallitas chiquitas y la pantalla grande abajo. no se ve la pantalla completa. No, es que no ves, no está no estás presentando el PowerPoint, sino estás en la computadora todavía. Ah, ok, Tienes que darle permítame. presentar PowerPoint para que salga la pantalla completa. Si le doy como presentar como diapositiva, ustedes no observan la diapositiva, sino que observan el documento. Sí, así es, Ricardo. Ok, permítanme. Entonces, la presentación. Así sí la pueden observar como que si fuera una presentación. Ahí está nítido. Ok. Ahí está, Ricardo. Pues bueno, siguiendo hablando, retomando el tema, pues aquí en Guatemala tomamos como referencia para realizar ese tipo de diseño de red hidráulica del Plan Regulador de Construcción, en el cual en el artículo 150 pues especifica que es un circuito principal de una tubería de agua, y en el artículo 151 aclara el diámetro mínimo de tubería, que sería de 3/4. Estas son normas que tenemos que tomar en cuenta al momento de diseñar una red de red hidráulica. Son especificaciones que la normativa guatemalteca ha realizado al momento de la creación de una red hidráulica. En el diseño y cálculo del circuito de agua de una edificación, deberá diseñarse tomando la información directa del agua y de drenajes municipales. Esto es muy importante en cuanto a la presión del servicio que prevalezca en el sector. O sea que tenemos que nosotros, antes de hacer cualquier tipo de cálculo, debemos de realizar una evaluación acerca de la presión en la cual la municipalidad o en el sector donde se encuentra el proyecto se diseña para diseñar la red hidráulica. Toda conexión de ramales principales que se deben realizar para el diseño debe ser con tubo de media pulgada, con excepciones de los ramales que son muy importantes. Este sería el de la acometida. Aquí, pues normalmente se utiliza el diámetro de 1 pulgada para hacer este tipo de diseños. La tubería, accesorios de agua potable, de agua caliente, pues deben de ser de del mismo diámetro con el que se está trabajando. La única diferencia es de que este es de CPVC, que es un tipo de material que soporta el agua caliente. Aquí también, pues, nosotros como arquitectos debemos de diseñar, pues, para el tipo de artefactos que se van a utilizar. Para saber este tipo de cosas, es necesario saber, pues, las unidades Hunter con las que se debe diseñar la red hidráulica, porque se supone que
tenemos que satisfacer a toda una vivienda. Entonces, determinar el caudal máximo probable correspondiente a un determinado número de unidades de gasto, que se supone que son los artefactos sanitarios, esto se debe de realizar por el método de unidades Hunter. Así como nos enseñaron en instalaciones 1, que teníamos que ver el tipo de presión con la que se debe de trabajar, con la que se trabaja por artefactos al momento de diseñar la red hidráulica para que no se pierda esa presión, o por lo menos poder mitigar algún inconveniente con pues algún tipo de aire que o no aire, sino que como un tipo de, no me recuerdo también de la palabra, permítame, es como un tipo de aire a presión que se mantiene en las esferas para que no dañe la presión de diseño que se está utilizando en la red de hidráulica. Las redes de distribución de agua deberán ser diseñadas para satisfacer las necesidades máximas probables de los diferentes puntos de consumo, y las redes domiciliares de agua potable se diseñarán para la demanda máxima probable de aplicación de artefactos que se van a utilizar en la vivienda. Por ejemplo, este es el diseño, estos son los artefactos que el Centro de Atención CAI Colom Zona 1 va a utilizar, y aquí se hace, por ejemplo, el conteo de unidades Hunter según los artefactos que se van a utilizar para saber la presión con la que se va a trabajar el diseño de red hidráulica. Aquí se colocan los criterios de metros lineales, por ejemplo, la red de agua fría, cuántos metros lineales tiene, la cometida, cuántos metros lineales tiene, el agua caliente, cuántos metros lineales tiene, y la longitud del artefacto más alto, debido a que con ese artefacto se debe realizar pues el cálculo de la presión, porque tenemos el agua tiene que llegar hasta el artefacto más alejado del circuito. Aquí hacemos el cálculo de los accesorios de la sección del artefacto que se va a utilizar para poder encontrar la presión a diseñar, según el tipo de tubería con la que vamos a contar. Las profundidades mínimas para tuberías de agua potable, esta información se encuentra en el manual de reglamento de agua potable de Bolivia. Aquí hace mención que los circuitos deben de ser, pues el circuito de agua y la circulación peatonal de interiores de lotes debe estar a menos 30 centímetros de distancia del suelo. El circuito peatonal de aceras, veredas públicas debe ser a menos 60 centímetros, y el tráfico vehicular liviano debe ser a menos 80 centímetros, y el tráfico vehicular pesado la red de agua debe estar a menos 1,20 m. El sistema de bombeo, pues aquí en el manual que me dio el arquitecto, pues aquí hace referencia del cálculo del sistema de bombeo. Aquí, como podemos observar, tenemos algunas fórmulas con las cuales podemos plantear el cálculo de bombeo en los sistemas, como un sistema indirecto que cuenta con un tanque cisterna y un tanque elevado. Se calculará tomando en cuenta el número de horas de bombeo por día y consumo diario. Para el cálculo se podrá emplear las siguientes expresiones. Y aquí, por ejemplo, aquí tenemos la fórmula que sería el caudal, que es igual a el cálculo de bombeo, el consumo diario, dividido a una constante, y lo multiplica por otra constante que es 24, y lo divide por el número total de horas de bombeo por día
Esa es la primera ecuación. Y también está la segunda ecuación, que sería el caudal de bombeo, que es igual al consumo diario dividido 3600, que es una constante, por el número total de horas de bombeo. Perdón. Aquí también habla acerca de las tuberías de impulso. Para el cálculo económico de las tuberías de impulso se podrá emplear la fórmula PRED. Esta fórmula permite saber el impulso que va a realizar el agua con la presión de bombeo. Aquí, por ejemplo, tenemos la fórmula que es D sub B es igual a 1.30 por un cuarto de la raíz cuadrada del caudal, donde el dB es el diámetro de la tubería de bombeo, por ejemplo, de la cometida, y QV, que sería el caudal de bombeo, y X sería el número de horas de bombeo, dividido 24. La tubería de succión. La tubería de succión deberá tener un diámetro comercial igual o superior al diámetro calculado para la tubería de impulso. Toda tubería de succión deberá respetar las siguientes distancias mínimas. Y entonces aquí hay otra fórmula con respecto hacia ¿cómo se llama? Donde respetan las distancias mínimas de la tubería de succión. Aquí habla acerca de donde H es mayor que que V al cuadrado dividido 2G más 0.20. Aquí hace referencia que H1, que es la altura del nivel del agua del punto de ingreso de la tubería de succión, es mayor que la velocidad media de la tubería de succión, dividido 2, que es una constante del coeficiente gravitacional, más 0.20, que es una constante. Y también tenemos la otra fórmula, que sería H2 mayor o igual que el 0.50 por D, donde H2 es la distancia de la superficie exterior de la tubería de succión y 0.50 sería una constante y D sería el diámetro interno de la tubería de succión. La altura manométrica o dinámica del bombeo. Esto es muy importante para saber la presión con la cual se va a realizar el diseño de la red hidráulica. La altura manométrica de bombeo se podrá calcular por medio de la siguiente fórmula, que sería HB es igual a H sub I más H sub S, donde HB es la altura manométrica del bombeo, H sub I es la altura manométrica del impulso y H sub S es la altura manométrica de la succión. Esta información, pues si se dan cuenta, la vamos obteniendo según la información que venimos de la tubería de succión. Esto es muy importante para poder saber nuevamente la presión adecuada del diseño de red. De ahí tenemos la altura manométrica del impulso, que se podrá calcular por expresiones, que sería H sub I es igual a H sub GL más delta H sub YI, donde H sub Y es altura geométrica de impulsos diferentes de cota, delta H sub I es la altura de pérdida de carga de la tubería de impulso. Y la altura manométrica, que también se puede sacar de otra forma, es la altura de succión, donde se podrá calcular de acuerdo a las siguientes expresiones, que sería H sub S, que es igual a H sub YS más delta H sub S, donde H sub S es la altura manométrica de succión, H sub GS es la altura geométrica de succión, y delta H sub S es la altura de pérdida de carga. Esto es para la red hidráulica. Aquí también, después de toda esta información que hemos recolectado, pues hacemos la carga neta de succión positiva. Este es el nivel mínimo de agua del tanque de cisterna que se va a utilizar al momento del diseño de la red hidráulica.
todo este sistema de bombeo debe ser verificado contra la cantidad de agua que se va a utilizar. La fórmula con la que se puede obtener toda esta información es por medio de la que se encuentra aquí. Esta información dispone la función de diseño de las instalaciones de bombeo a la cisterna. Por ejemplo, aquí tenemos la incógnita CNPS, que es igual a H sub ATM menos H PAP más H sub S más H delta HS, donde SNPS es la carga neta positiva de succión disponible, HATM es la presión atmosférica en función de la altitud. Y esto es muy importante porque este tipo de información pues se encuentra en el manual y menciona que tenemos que observar la tabla 1.13, que son los valores de presión atmosférica que son esenciales al momento del cálculo de la presión. Por ejemplo, aquí tenemos la altitud ay, no me recuerdo muy bien cómo era lo de la altitud, pero aquí habla con respecto acerca del punto en el que se encuentra el proyecto y con la presión. Solo te voy a aclarar, Ajá. La altitud es importante por el factor de gravitación que tenías atrás, que era 9.81 metros por segundo, que es la fuerza de la gravedad. Ujú. Más alto, aumenta la presión. Entonces, cuando los pies Ujú. le hace un peso al agua para que la bomba de succión la pueda sacar. Nosotros tenemos tanques. Entonces se necesitan bombas que hagan menos esfuerzo a más alto estás. Si estuviéramos en el Himalaya, una bomba de medio caballo es suficiente, porque necesitamos solo 5 atmósferas de presión. Mientras que si estamos a la orilla del mar, tendríamos que usar una bomba de 1. Muchas gracias. Exacto. Había leído con respecto que esto era muy importante al momento de, pues, el diseño, porque literal necesitamos menos trabajo para poder bombear el agua. La potencia teórica del equipo de bombeo se podrá determinar por las siguientes expresiones. Voy a continuar. Aquí está la ecuación con la que podemos obtener la potencia de bombeo, que sería P sub B, que es igual a G por Q sub B por H sub B. Esto lo dividimos por 1000, que es una constante, por N, y lo multiplicamos por newtons, si no estoy mal. Por ejemplo, aquí tenemos las referencias, donde P sub B es la potencia de bomba en newtons, HB, que se encuentra aquí. Esos son Kilovatios. kilovatios. La potencia se mide en Kilovatios, kilovatios, exacto. no newtons. La fuerza se mide en Newtons, sí, newtons. exacto, lo siento. Ok, aquí en H sub B es la altura manométrica de bombeo que habíamos encontrado anterior con la fórmula que les había mencionado. K sub B es el caudal de bombeo. N sería la eficiencia del equipo motor de bombeo. Y esa sería para la primera, una de las primeras formas para encontrar la potencia teórica de bombeo. Y la otra sería P sub B es igual a Y por Q sub B por H sub B partido 75 por N. 75 es la constante. Aquí, pues, otra vez volvemos a ver la incógnita de P sub B, que es la potencia de bombeo. Y, que sería el peso específico del agua. Y en kilogramos por metro cúbico. H sub B sería la altura manométrica de bombeo. Y
Q sub B sería el caudal de bombeo y N sería la eficiencia del equipo motor. Aquí encontramos también, con esta fórmula, y viendo la tabla 1.15 que demuestra la coeficiente de mayorización de la potencia teórica de bombeo, podemos encontrar qué tipo de potencia es la que vamos a tener que utilizar para la red. Por ejemplo, si el resultado es menor de 7.5 kilovatios, el coeficiente de mayorización sería de 1.20. Si el resultado está entre 7.5 kilovatios o entre 22 kilovatios, nuestro coeficiente de mayorización sería de 1.5. Esta información nos va a seguir siendo útil para el diseño de la red en función al bombeo, la potencia de bombeo que se va a utilizar. Ahora bien, vamos con la lección 2, que serían las normas de diseño de red de drenaje sanitarias. Según el reglamento para diseño y construcciones de drenaje de la Municipalidad de Guatemala, se estipulan los lineamientos que serán aprobados previo a su ejecución. La buena calidad de la obra sanitaria, así como el correcto funcionamiento de la misma, es de responsabilidad del encargado de obra y del instalador. En este caso sería un técnico o un plomero. Los materiales, tuberías, accesorios, máquinas y equipos, componentes del sistema y artefactos sanitarios que se van a emplear en el diseño en instalaciones sanitarias de tipo domiciliar deben de cumplir los estándares de calidad y procedimientos que se estipulan en la normativa de Cowanor NTG 41072. Ahí habla acerca de, pues, el tipo de material con el que se va a realizar el diseño de red de drenajes. Básicamente habla de las tuberías, los ramales principales, los ramales secundarios, el tipo de sección que se va a utilizar para la colocación del tubo en los ramales principales. Y aquí hace mención acerca de los diámetros nominales con los que se van a estar trabajando este tipo de red. Por ejemplo, aquí tenemos el diámetro nominal, que es muy importante, porque esto está en milímetros. El diámetro externo mediano, esta es la parte interior y esta es la parte externa. Se podría decir que es el valor total de la sección de la tubería. Y el espesor de la pared de tolerancia, que esto es muy importante porque aquí sabemos con qué presión se puede realizar el diseño para que las tuberías no sufran de algún imperfecto al momento de que la red esté en funcionamiento. La siguiente tabla establece los diámetros mínimos de la tubería de PVC para bajantes de aguas residuales, ventilación y drenajes pluviales. Las tuberías correspondientes a las bajantes sanitarias verticales y tuberías horizontales, así como las bajantes pluviales, deberán cumplir con las características técnicas mínimas correspondientes a la serie de reforzamiento. Y las tuberías para ramales principales serán de un diámetro mínimo de 0.25 metros. Deberán permitir que el punto más alejado de los lotes que son tributarios a ello puedan ser drenados por medio de una tubería que permita de dicho punto tenga una pendiente mínima del 2%, según el reglamento municipal para diseño de drenajes en el inciso capítulo 2. Ahí es donde el del reglamento de Empagua, donde hace mención que la pendiente a utilizar para Guatemala es del 2%. Ese es el mínimo. Para ramales secundarios de tubería será de un diámetro mínimo de 8 pulgadas y no podrá tener una pendiente menor del 2% ni mucho mayor al 6%. El eje de esta tubería formará con el eje principal un ángulo
no menor de 30 grados ni mayor a 75 y se situará de manera tal que el sentido de la corriente sea el mismo. Esto quiere decir de que el diseño de tubería, pues obviamente no debe de ser al contrario. Por ejemplo, si la pendiente va de este lado, de esta forma, horizontal, y la dirección de la pendiente va para allá, no podemos hacer un diseño donde la caja de unión esté arriba, porque la gravedad no va a trabajar de diferente forma. El dimensionamiento de un sistema domiciliario de evacuación de aguas residuales comprende las siguientes componentes, que son los ramales de descarga, las banjates sanitarias, los colectores sanitarios, cajas de interconexión, ventilaciones, artefactos sanitarios, desengrasadores, dispositivos de inspección y limpieza, cámaras de inspecciones, caja de paso, cámaras de registro y instalaciones de bombeo. Esto sería para, no sé si en Guatemala, tengo esa pregunta, arquitecto, no sé si en Guatemala trabajamos instalaciones de bombeo para drenajes. Estaba leyendo que en el manual se hace referencia que en Bolivia sí hacen este tipo de No, aquí sí hay, bombeo. cuando digamos, caso de los sótanos, un sótano 6, por ejemplo, un sótano 3, ya no están a la altura de los drenajes. Entonces sí se Entonces tiene que ahí realizar el bombeo. tienen que bombear los drenajes, digamos, el caso de Oakland Mall, por ejemplo. Ujú. Ellos en el sótano 3 tienen los tanques y tienen toda la colección de agua y la tienen que subir Ah, la gran- para poderla subir a la tubería principal. ok. Lo que pasa es que esto va mucho en referencia a la cota Inver que traiga la tubería de afuera, ¿verdad? Exacto. Porque en medio de la calle viene una tubería central que dependiendo cómo viene trayendo el agua podría estar a 5 metros de profundidad, que es bastante profundo en Guatemala. 5 metros es bastante profundo. Sí. De ahí esas tuberías bajan verticalmente a los colectores que están a 30, 40 metros, diámetros de 2 a 3 metros. Y las domiciliares van a salir a la cajita, ¿verdad? A la cajita de registro que está fuera de la SER. Ujú. Y de ahí toman esa pendiente del 2 hasta el 6% al ramal central en línea perpendicular. Si no fuera posible en perpendicular, tienen que entrar sobre la tubería principal de la calle en vertical. Entonces se escarba hasta la tubería central, se le abre un hoyo a la parte de arriba de la tubería central y ahí se hace la inyección. Ok. A eso se refiere ese tubito. Sí, Y las ventilaciones que son obligatorias, ¿verdad? Por la generación del gas metano. Por eso es la tubería de ventilación. ¿tienen alguna duda? Hola Ricardo. Ahorita con lo que estaba mencionando el arquitecto con respecto a eso de la situación de bombeo ya en dimensiones muy profundas, Ujú. digamos que todo el drenado de esos niveles bajos llega a una caja donde recibe todo esto y luego bombea, o el bombeo es conectado a la tubería para que haga la presión suficiente para llevarlo al sistema de drenaje principal. Lo principal sería realizar toda la recolección de los lodos y después se hace el bombeo. Literal, lo primero que se tiene que hacer, por ejemplo, si es un sótano de 6 niveles y hasta abajo se encuentra todavía drenajes y recolectores, pues sí se tiene que emplear un bombeo desde el último nivel hasta donde se vaya a encontrar la candela municipal. Entonces se hace una recolección de todos estos lodos. Normalmente se tienen que tratar, según en construcción 3, me recuerdo que nos habían dicho que todo este tipo de lodos, antes de enviarlos a la candela municipal, se tratan para que no vaya, para que la contaminación no sea tanta. Se hace un proceso de clorificación y se pasa bombeado hacia la candela municipal. Pero creo que también se puede hacer un proceso mixto, porque puedes utilizar la pendiente y puedes bombear los lodos para que lleguen a la candela municipal. No sé si respondo a tu pregunta. Uy, ya voy captando.
Y ahora con una relación con lo que mencionabas, con lo de, bueno, no sé si aquí aplicaría igual o esto es totalmente diferente, así como lo que mencionaba sobre los metros de nivel del mar, de lo que era en el sistema hidráulico, que a mayor altura, mayor es la presión gravitacional que va a tener. ¿Esto aplica parecido a lo del drenaje o esto es totalmente independiente, este sistema con... No, sí, sí aplica, y más porque pues son lodos, entonces no solo lleva el peso del agua, o sea, la densidad del agua, no, sino que también lleva pues algunos materiales inorgánicos, perdón, materiales orgánicos o inorgánicos también, que estén pues en su etapa de ¿cómo se llama esto? Como de desechos, ¿me entendés? Entonces, ahí la presión también tiene que ver al momento de ser bombeada, porque si no, no sabemos con qué tipo de presión vamos a realizar el diseño. Eso tiene mucho que ver. O si no, podemos ejecutar el diseño con una presión alta y una potencia máxima y podemos hacer de que las tuberías se fracturen, que hayan algunas fracturas y entonces produzcamos patologías en el edificio. Normalmente se encuentran como malos olores, humedad en los muros, eh, y también, ¿cómo se llama? En algunas ocasiones también se hacen como un tipo de masas en las cajas en las cajas de registro, que hay que hacerles mantenimiento, porque la presión sí afecta al momento en estas aguas, en este tipo de sistemas de desechos. Solo voy a hacerles una aclaración aquí. Ajá. Cuando se trabaja en drenajes, los drenajes no pueden trabajar sus tuberías a presión. A lo máximo que se diseña uno en una capacidad de carga de una tubería de drenaje es a que vaya a media sección. En un momento crítico, 3/4 de la sección. Porque como funciona por gravedad, necesita el aire, una cámara de aire para que el agua pueda circular y no haga vacío dentro de la tubería. Ordinariamente los diámetros deben ser ocupados idealmente hasta 1/3 de la tubería. Cuando una tubería de drenaje empieza a trabajar a presión, caso de las tuberías centrales que han visto en la ciudad de Guatemala, que de repente levantan las tapaderas y las tiran para arriba y empieza a borbollar el agua, eso significa que se está trabajando a presión. Pero como esos sistemas no están diseñados para trabajar a presión, rompen las tuberías y se dan los asentamientos en las calles, se dan los hoyos en las calles, y un montón de problemas porque las tuberías han estado trabajando a presión. Solo. Sí. Es como el ejemplo que pasó ahorita en Misco, que se hizo un mega hoyo y fue por las tuberías. Eso se debe, Afirmativo, así es. afirmativo. La Gracias, tubería arquitecto. trabajó a presión, se reventó la tubería y entonces el agua en la parte inferior hace una cosa que se llama cortante hidráulico, que es como un cuchillo de alta presión porque el agua sale a presión de las rajaduras o de las quebraduras, como son tubos de cemento, y entonces se vuelve como una pistola de presión de agua y empieza a cortar el subsuelo. Eso lo hace a alta velocidad después de un gran aguacero, por ejemplo, que la tubería se satura y se llenan porque no hay más tuberías. El caudal que se recolecta es demasiado, consecuencia de ir impermeabilizando más calles y menos áreas verdes. Entonces se hace el cortante por debajo del largo de la tubería y corta toda la tubería, la corta de abajo, como que si fuera un cuchillo. Y entonces se encuentra uno hundimientos de hasta 40, 60 metros, la distancia entre pozo y pozo de visita, básicamente. Y si no, solo es un pedacito, pero no quiere decir que más adelante del pedacito que estoy viendo no se haya fracturado. Gracias, arquitecto. Bueno, voy a continuar. Ok, en esta tabla que se encuentra aquí en esta diapositiva, si pudieron observar, están las unidades de descarga hidráulicas. Estas serían en pulgadas
y el ramal de descarga en diámetros nominal, que serían en milímetros. Entonces aquí hacemos referencia a que un inodoro corriente, pues su salida será de 6 pulgadas y el diámetro nominal sería de 100 milímetros. Esto según el reglamento de Bolivia. En este caso sí debo de aclarar que Guatemala pues no tiene no tiene este tipo de reglamentos donde establezca qué tipo de tubería debería de salir por cada uno de los artefactos. Normalmente solo hace la aclaración de que si el inodoro es de la salida del inodoro es de 4 pulgadas, pues la tubería con la que se debe trabajar es de 4 pulgadas. Pero por ejemplo aquí, esto es muy importante porque aquí se hace un cálculo de unidades de descarga hidráulica, donde se hace el cálculo de, por ejemplo, las bajantes, y por medio de esto se puede diseñar el ramal principal, como observan aquí, que está un ramal principal y están conectados con sus ramales secundarios, que se supone que son según las unidades de descarga hidráulicas, es que se va a diseñar este tipo de red. Ya con esto, pues se trabaja con el tipo de pendiente y se hace el diseño a una bajante a una caja de registro o una caja de unión donde se va a conectar con la sanitaria para desalojar este tipo de desechos hacia la candela municipal. Los ramales de descarga de cada... Solo te voy a interrumpir ahí, regresar al dibujo anterior, al dibujito. Sí. Es importante cuando hay baterías de baños que no lo hacen ni no se los enseñan, dejar el doble registro para que uno meta una cola de ratón, que es un instrumento vibratorio para despegar los que hubieran podido quedar atascados en la tubería. Entonces hay dos formas de hacer el registro. En el dibujo parte inferior, mano derecha, hay registros que se dejan a nivel del piso, que es lo correcto, con tapón. O bien lo pueden dejar enterrado y tienen que abrir el hoyo pues para destapar las tuberías. Lo correcto es dejarlo con registro para que entren esos ratones, que son como alambre enrollado que vibra y saca los materiales que hubiesen estado obstruyendo o que pudieran haber asolvado la tubería. Recuérdense que son masas y para que role la masa, si lo ponen muy pendiente, se queda. Entonces se empieza a acumular dentro de la tubería. Entonces cuando son baterías de baño 3, 4, 5 juntos, es conveniente dejar el registro. Gracias. Ok. Gracias a ti. Los ramales de descarga de cada artefacto sanitario se determinarán con la base del número de unidades de descarga, que es lo que estábamos hablando anteriormente, según la tabla 2.1. Para fines de dimensionamiento de las bajantes sanitarias se aplicará el método de unidades de descarga hidráulica, asociando el conjunto de artefactos sanitarios que se descargan en una bajante. El estado de unidades de descarga están indicados en la tabla 2.4, que es la que se encuentra acá. Esta tabla pues indica las dimensiones de bajantes sanitarias. En cualquier caso, se va a representar los diámetros mínimos de los ramales de descarga. Aquí esta información pues es demasiado importante porque aquí se utilizará este tipo de bajadas para hacer las conexiones, por ejemplo, una batería de baños que se encuentran en el segundo nivel. Entonces se necesita realizar el cálculo para saber qué tipo de tubería se va a utilizar para poder bajar este tipo de lodos por medio de gravedad. Y también la colocación de ventilación en el diseño de red sanitaria, porque es importante pues evitar ese tipo de malos olores y la forma adecuada para que también se trabaje este tipo de diseño sería colocando un tubo de ventilación. Los colectores sanitarios deben ser diseñados con preferencia siguiendo un trazo rectilíneo,
con disposición de inspección que permita la limpieza y la desobstrucción de las tuberías. La conexión domiciliaria y colectores de alcantarilla sanitaria domiciliarios se podrán dimensionar empleando la tabla 2.5 en función al número de unidades de descarga hidráulica. Y la ventilación, todas las instalaciones sanitarias de recolección y evacuación de aguas residuales deben ser provistas por un sistema de ventilación consistente, que debe consistir en dos cosas, en ventilación primarias y en ventilaciones secundarias. Eso dependiendo del tipo de diseño que se va a realizar. Las ventilaciones primarias en la provista para la evacuación de gases provenientes de los colectores domiciliarios de alcantarillado sanitario y de bajantes sanitarias. Esta se logrará a través de la prolongación de bajantes sanitarias hasta su contacto con la atmósfera. Las ventilaciones secundarias consisten en ramales y columnas de ventilación que se conectan a los ramales de descarga o ramales sanitarios del sistema de evacuación de aguas residuales. La ventilación de una instalación domiciliaria de aguas residuales debe ser diseñada de la siguiente forma. La longitud, que es la altura, no debe de exceder a un total del edificio. Esto se refiere a que al momento de dejar el tubo de ventilación en la losa, en el techo, la altura no debe ser o no debe de exceder de un cuarto de la altura total del edificio. O sea que si el edificio mide 3 metros, pues no debe de exceder de un cuarto de la altura del edificio de 3 metros. No reciba más de 36 unidades de descarga de contribución y toda la columna de ventilación deberá tener debe tener la extremidad inferior conectada a una bajante sanitaria o ligarse a un ramal de descarga. O sea que siempre debe estar conectada. Y para evitar algunas complicaciones, normalmente se deja como un tipo de vuelta por medio de codos para evitar el tipo de, pues que algún animal llegue y haga su nido en ese tipo de tuberías, o que por medio de la lluvia pues caiga y que se comience a llenar la red sanitaria. Toda columna de ventilación deberá instalarse en lo posible siempre en forma vertical. En caso contrario, los cambios de dirección deberán ser hechos mediante curvas con ángulo central no superior a 90 grados. Los desengrasantes, todo lavaplatos o pila o pileta de cocina de tipo residencial, comercial o industrial debe contar obligatoriamente con un desengrasador. Todo desengrasador domiciliario debe ser diseñado de una manera que sea posible la retención y posterior remoción de grasas y aceites debidamente, y debe de cumplir con las siguientes características. 1, que la capacidad acumulada de grasa y aceite entre cada operación debe ser limpia. Disposición de entrada y salida conveniente según proyectadas, para posibilitar que la afluencia y enfluentes escurran normalmente, y la diferencia de alturas entre el ingreso y la salida debe ser la suficiente para retener los aceites y grasas removidos, evitando el arrastre junto con el efluente, y evitar la descarga de residuos de cocina y aguas residuales, conducto de limpieza de pisos o algunos pluviales. Ok, aquí tenemos una cámara de inspección. Todo sistema de alcantarillado sanitario domiciliario debe estar dotado de suficientes números de cámara de registro y de inspección de manera que sea fácil la limpieza y mantenimiento. La distancia entre cámaras de inspecciones no debe superar los 25 metros y podrán ubicar cámaras de inspección en los siguientes puntos singulares. Por ejemplo, en el arranque del diseño, el cambio de dirección, el cambio de diámetro, el cambio de pendiente y el cambio de materiales, las intersecciones y caídas, la longitud de los ramales de descarga y ramales sanitarios de inodoros y cajas interceptoras,
que descarga en una cámara de inspecciones no debe superar los 10 metros. Las cajas de paso deben cumplir con los siguientes requisitos. Pueden ser de secciones circulares o cuadradas, de acuerdo a las siguientes características. Sección circular con un diámetro no menor a 0.15 metros, o de secciones cuadradas y o rectangulares con dimensiones mayores o iguales a 0.40 metros. Provistas de una tapa ciega y debe tener una altura libre mayor o igual a 0.20 metros, medida con relación a la generatriz superior del colector domiciliar, y la cámara de registro, que podrá instalarse en viviendas con un número de plantas de hasta 3 pisos. En viviendas con número superior de pisos deberá emplearse cámaras de inspecciones simples. Y aquí comenzamos con la lección de diseño de drenajes pluviales. Aquí todos los proyectos de instalación domiciliaria de agua pluvial deberán seguir los siguientes lineamientos. Constar con información estadística de la precipitación de la localidad correspondiente a series históricas de menos de 5 años. Aplicar las fórmulas y o curvas de intensidad, duración y frecuencia de precipitación de las lluvias de mayor intensidad de la localidad o región, y considerar los riesgos asociados a desastres naturales debido a los fenómenos hidrometeorológicos con base a los instrumentos de entidades competentes. El caudal de diseño para este tipo de red de diferentes partes debe de comprender un sistema de drenaje pluvial domiciliar que se podrá emplear en la ecuación del método racional, donde menciona que Q sub B es igual a 10 menos la sexta, partido 3.6, y la segunda ecuación sería Q sub T es igual a 10 a la menos 6, partido 3,6, donde Q sub D es caudal de diseño en metros cúbicos por segundo, ecuación 1, o en metros cúbicos por segundo por metros cuadrados en ecuación 2. La I significa intensidad de lluvia o consideración. La C significa coeficiente de escurrimiento. La A significa área de superficie drenada. Esta es para la ecuación número 1. El valor de la coeficiente del escurrimiento se podrá seleccionar de la tabla 3.1. En función del tipo de superficie del área a ser drenada, en general el coeficiente C es un valor compuesto que se podrá calcular aplicando las siguientes expresiones. C es la sumatoria total entre C sub I por AI dividido A, donde C sub I es el coeficiente de escurrimiento de cada sector a ser drenado, según la tabla 3.1. AI, es el área de cada sector en metros cuadrados, y A es el área total del predio donde se está diseñando. El valor de la ecuación de diseño se podrá aplicar de la siguiente forma. B, que es la velocidad de flujo, es igual a 1, que es la constante, partido el coeficiente de rugosidad por R 2/3, donde R es el radio hidráulico, y S por S, que es S 1/2, donde S es la pendiente hidráulica. El coeficiente N de Manning se podrá tomar igual a 0,017 para cualquier material metálico, que pueda ser como de hierro galvanizado, cobre, y para PVC sería 0,010. La ecuación de continuidad, que sería Q sub C, que sería máximo caudal de la canaleta, es igual a la velocidad de flujo por el área hidráulica de la sección. Esta información la vamos a necesitar para sacar el área de drenaje, donde A sub D es el área drenada por la canaleta,
Q sub C es máximo caudal de canaleta y Q sub D es el caudal de diseño, de acuerdo al inciso 3.5 hablado anterior. Y aquí abajo encontramos las áreas de canaleta de la sección regular. Esto nos va a servir para poder identificar el diámetro de la canaleta con la que se va a trabajar el tipo de drenaje. La bajante pluvial y el diseño de las bajantes pluviales deberá garantizar condiciones de escurrimiento libre con una relación de carga relativa de H partido D mayor que el 0.20, al objeto de evitar las subpresiones o sobrepresiones que pudieran afectar el flujo normal garantizado, las condiciones de flujo libre. Para el dimensionamiento de las bajantes pluviales se podrán emplear las fórmulas del vertedero de una planta circular, donde Q sub V, que es el caudal del vertedero circular, es igual a 1.47, que es una constante, por la longitud del desarrollo, por la carga sobre la cresta, elevado al 1.42, nos va a dar un dato que pueda ser válido para la altura con la que se va, va a ser un dato válido para la carga hidráulica o el diámetro de las bajantes con las que se van a realizar este tipo de diseño. El área drenada podrá calcular por lo siguiente la expresión, donde A sub D es el área drenada por la bajante. Esto va a ser igual a 1000 por Q, que sería el caudal, partido I dividido 3600, donde I es la intensidad de lluvia, calculada según la tabla 3.2. Y el diámetro de las bajantes pluviales se podrán determinar aplicando la tabla 3.5 que se encuentra abajo, que emplea la ecuación anterior en función a la intensidad de lluvia, considerando el diseño de los diferentes diámetros de las bajantes. Los colectores pluviales deberán dimensionarse en función al área drenada del inmueble y de la intensidad de la lluvia, considerando el diseño. Los colectores pluviales reciben tanto las descargas de las bajantes pluviales como el escurrimiento de las superficies del suelo. Para el dimensionamiento de los colectores pluviales se podrán aplicar las ecuaciones clásicas de la hidráulica. Por ejemplo, sería V es igual a 1 partido N por R a la 2 tercios por S a la 1 medios, donde V, que es la velocidad de flujo, 1, que es una constante, N, que es la coeficiente de rugosidad del Manning para cualquier conducto, R es el radio hidráulico, que está elevado a la 2 tercios, y S es la pendiente hidráulica, que está elevado a la 1 medios. La ecuación a continuación, la ecuación que vamos a ver ahorita a continuación es la ecuación de continuidad. Esto es necesario para poder encontrar el área drenada. Aquí se va a utilizar la ecuación Q es igual a V por A, donde Q es el caudal, A es el área hidráulica y V es la velocidad de flujo en metros por segundo. La pendiente mínima se fijará aplicando la otra fórmula. Por ejemplo, aquí está S min, que es igual a T min partido Q que R, donde S min es la pendiente mínima del conducto. P sería la densidad del agua, que sería 1000 kilogramos por metro cúbico. G, que sería la aceleración de la gravedad, que sería 9.81 metros por segundo cuadrado. Y R sería el radio hidráulico con el que se va a realizar el diseño. El área drenada podrá calcularse por las siguientes expresiones, considerando el funcionamiento de los conductos en flujo lleno bajo, de bajas condiciones de trabajo gravitacional en el diámetro requerido, que sería D es igual a 3.21 por Qn partido la raíz cuadrada de S sub 0. Todo esto elevado a la 3 octavos. Esto vamos a lograr encontrar el área drenada.
Y aquí, por último, vamos a hablar al respecto de los planos sanitarios. Aquí nos acompaña una presentación de un proyecto de instalaciones sanitarias domiciliarias. Debe responder a una propuesta de solución de abastecimiento de agua potable y drenajes de aguas residuales y pluviales de acuerdo a los siguientes contenidos: las instalaciones de agua potable frías y calientes, sistema de evacuación de aguas residuales, sistema de drenajes pluviales, sistema de reuso de aguas residuales grises y negras, sistema de capacitación de aguas de lluvias en techos si corresponde, y sistema contra incendios si corresponde. Los planos deberán comprender todos los cuerpos de inmuebles dibujados con mayor claridad en la escala establecida, indicando el uso de cada habitación o ambiente. Plano de ubicación con orientación al norte del inmueble. También, si existen colindancias, se presentará un plano de cada piso, excepto en caso de piso tipo, donde se dibujará una planta indicando los pisos a los que se corresponde. Y estos casos se adjuntará un plano de detalles de las instalaciones sanitarias tipo que deben de ser a escala 1:10, 1:20 o 1:25. Los sistemas de drenajes pluviales deberán incluir un plano de cubiertas del edificio con la solución de evacuación de las aguas pluviales, y la escala a emplearse en los planos será la siguiente. Los planos serán ejecutados en color negro, de acuerdo a la simbología indicada en el anexo del reglamento de EMPAGUA. Y el proyectista, si quiere emplear un distinto tipo de método de red o de colores, se aplicará el color azul para el agua potable, el color rojo para el agua caliente y el color negro para las aguas negras, y color verde para las aguas de reuso o aguas pluviales. Muchas gracias. Aquí están algunas de las referencias con las que se trabajó esta diapositiva, que sería el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias y EMPAGUA, Reglamento para el Diseño y Construcción de Drenajes.